hacer un pequeño resumen como para las personas que no estaban el día de ayer. Ayer hablábamos de esos inicios irrefutables, lo que tiene que ver directamente con un versículo de la Biblia, el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1:1. Génesis 1:1, que dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como ayer vimos y estábamos comentando, mientras estudiaba Génesis 1:1, pues empieza uno a encontrar tantas maravillas, ¿cierto? Alguna vez escuché cuando estaba más joven que la Biblia era como un jovencito. Creo que eso está en la fe de Jesús también, pero lo había escuchado antes, que como un chico que tenía una bolsita con piedritas de oro, la cual él sacaba y jamás se terminaba. Porque la Biblia es así, la Biblia está tan llena de la gracia del Señor que cada vez que usted se acerca hacia ella y busca en ella, encuentra impresionantes maravillas que lo dejan a uno pensando cada vez más en ella. Y usted puede repetir y estudiar de pronto un versículo, y cuando usted vuelve a estudiarlo encuentra cada día más cosas. Entonces la lectura, todo está basado en comentario bíblico adventista, en algunas referencias, aparte de la Biblia, pero todas muy válidas y que no se salen del escrito está, sino que nos amplían un poco la perspectiva. En el principio, primera frase allí del versículo, dice: este versículo es el fundamento teológico del Génesis y por extensión de toda la Biblia. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro ese principio, ese inicio teológico de la palabra de Dios. Allí Dios, contra lo que sostiene el ateísmo, creó el mundo por sí mismo, en contraste con las creencias politeístas, y gobierna toda la creación a diferencia del panteísmo. Conocemos que el politeísmo es la adoración de varias deidades y el panteísmo es aquella que introduce a Dios dentro de la naturaleza y de las fuerzas supuestamente que dirigen este mundo. Pero nosotros entendemos, y de acuerdo a este solo versículo, solamente Dios es el que sostiene y gobierna este mundo, igual que fue el único que lo creó. Allí se da comienzo al relato de la creación, el universo. El universo tuvo un principio porque Dios lo creó de la nada. Los dioses de los mitos de la creación de las culturas del Antiguo Oriente Próximo generalmente necesitaban materiales preexistentes. Dios, muy a diferencia de lo que enseñan de estos modelos de creación, Dios lo hizo sin que existiera absolutamente nada, sin una materia preexistente. Génesis 1:1 también rebate ese concepto anterior, lo que acabamos de decir, indicando que Dios crea absolutamente de la nada, y pues tenemos más respaldos bíblicos. Allí está también Hebreos 11:3, donde nos muestra cómo nosotros creemos en ese Dios que crea todo de absolutamente nada. Lo que se ve de lo que no se veía, es decir, fue hecho de la nada, por la palabra de Dios. Y es muy importante tener presente esto de la palabra, ¿cierto? Porque la palabra y verbo, pues vienen a ser la traducción del verbo hebreo que se usa en la Biblia, logos, ¿cierto? Es la palabra, bueno, logos, si no estoy mal y de pronto alguien me corrige al final, creo que no viene siendo hebreo sino griego, y es la palabra que usa Juan en el Evangelio, en Juan 1:1, y en sí es el verbo, la palabra, y fue desde allí que Dios crea.
a partir de su palabra. O sea, no tiene ningún material, no tiene nada en sus manos para transformar, sino solamente a través de su palabra viene a hacer todo esto. No hay materiales a partir del cual se crea el universo, la tierra. Lo que se expresa es que no hubo eso, materia preexistente, a partir de la cual se originara el universo visible. Por eso habla, lo que no se veía fue hecho de la nada. De lo que no se veía se viene a hacer lo que ahora se ve solo por la palabra del Señor. Estuvimos ayer revisando 2 de Pedro 3:5, Romanos 4:17, también como soporte a los anteriores versículos. Ya cuando avanzamos en el versículo y vamos a creó, ¿cierto? Veníamos hablando de en el principio, ahora viene creó. En el hebreo este verbo, bara, siempre está ligado a la actividad creadora de Dios, ¿sí? Ese creó no significa transformó e hizo en estos versículos, tanto en Génesis 1:1 como en Salmos 33:6-9, en Amós 4:13, se usa bara como la actividad creadora de Dios, y hasta allí en esas circunstancias de nada preexistente. Pero también en la misma Biblia encontramos este verbo para, pero en otro contexto donde se habla en la creación ex nihilo, que en el latín es de la nada, ¿sí? El nihilo es de la nada, ex nihilo, algo que no es de la nada, sino es preexistente, también se usa allí. Pero de todas maneras es en un contexto de esas preexistencias que el mismo Dios también hizo, no una preexistencia humana o algo que haya salido de otro lugar, sino de la misma creación. En Génesis se nos habla de la preexistencia del barro, que Dios lo había formado también, y de allí forma a Adán, ¿sí? Ya hay una preexistencia, pero esa misma preexistencia viene generada por el mismo Dios. También de Eva, que viene de la costilla de Adán. En el Salmo 51:10 habla de que el Señor crea en nosotros un corazón nuevo, también somos preexistentes. Y en Isaías 65:17 nos habla cómo en un futuro, cuando ya el Señor haga su parte que nos ha prometido a nosotros, va a recrear este mundo, y lo va a hacer desde una materia preexistente. Entonces, a pesar de que ese término bara, ese verbo bara, se use en los dos sentidos, no deja de lado que en Génesis 1:1 no había una existencia de nada, y tenemos un respaldo también bíblico de eso. Se introduce a Dios como un sujeto que se encuentra más allá y fuera del mundo creado para llevar a cabo la acción de crear. O sea, no es que Dios como tal perteneciera a la naturaleza y desde la naturaleza se creara el universo. No, Dios está por fuera de todo, está más allá de todo, y desde esa nada inexistente es que el mundo es creado. La acción de crear no se confunde a Dios con lo creado. Sí, lo que estábamos hablando sobre el panteísmo. No podemos hablar de que la madre naturaleza por sí misma ha creado lo que existe, no. Hay un Dios por encima de eso. Hay un Dios al que nosotros debemos pedirle, clamarle sobre todos los eventos naturales, sobre lo que existe, sobre lo que hay, sobre nosotros mismos, sobre las formas de mi cuerpo, sobre lo que funciona en mi cuerpo, si Él es quien lo hizo, si Él es quien lo conoce, es el médico de médicos, porque no solamente puede intervenirnos, sino que ya nos conoce. Es ese sujeto allí activo el que está al dominio y al gobierno de absolutamente todo. Y ayer pues hablábamos de eso, de que al estudiar este versículo no solamente lo hacemos como para tener un conocimiento más profundo de lo que es Dios, sino que también podamos entenderlo como en su soberanía, en su poder, como el indicador de todo y el único que puede también llevarnos a poder
entender y saber la complejidad humana también. Ese diseño que sale de la boca de Dios fue de un pensamiento de Él, de su pensamiento perfecto, y se crea de una manera todo perfecto. No hay lugar a dudas para eso. Se necesita más fe para creer en una evolución, se necesita más fe para creerle a una explosión que puede ser diseñadora, porque hasta el momento, el día de hoy, todas las explosiones han sido eh, destructoras, no hay nada que provenga de allí. Aparte de eso, el cuerpo humano, en vez de mejorar, decae. El ser humano, entre más generaciones, más decaído está y más enfermedades tenemos, o sea, estamos en decadencia. Si usted va a un hospital infantil, y lo digo porque mi experiencia me lo permitió hace 2 años, cuando a mi sobrina le dio lupus, y a mí a nosotros nos golpeó mucho como familia porque ella solo tenía 15 años cuando le empezó la enfermedad. Estuvo hospitalizada por más de 20 días porque de verdad casi muere la primera parte del proceso. Y estuvimos allí en la clínica, entre mi hermana y yo, salíamos, entramos, y yo me quedaba tan sorprendida de que en esos ascensores de ese hospital lo que había eran niños, bebés con cáncer, bebés con distintas enfermedades bastante graves, delicadas. Y yo decía, ¿cómo la raza humana está tan decaída? ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado que ha mancillado nuestro mundo a través del tiempo hace que decaiga. Entonces, ahí la teoría de la evolución también cae, porque si fuésemos un producto de una evolución, pues supondría que a través de los años, a través del tiempo, deberíamos ser mejores, ¿cierto? Si usted salió del mono y va avanzando en ese crecimiento de esa evolución y va mejorando día a día, pues nuestra raza debería ser ahorita superior a hace 2.000, 15.000, 4.000, 10.000 años, como ellos lo mencionan, y todo aquello, en 10.000 millones de años. Pero no, usted lo que es decadencia, lo que quiere decir que lo que sí se creó en un inicio fue perfecto, fue muchísimo mejor que lo que existe ahora. Esa es la evidencia de lo que hay, lo mismo en los animales y en toda la parte de la creación. Así que este es nuestro Dios amante, creador, y el cual lleva las riendas de este mundo. Avanzamos en el versículo, los cielos y la tierra se ha entendido a veces como una referencia al universo entero, como lo hablábamos ayer. Hay esas dos concepciones válidas dentro de la teología adventista. Hay quienes manifiestan que no se trata del universo entero por el énfasis que Moisés le da al relato de la creación de la tierra, de los versículos 2 en adelante. Pero cuando vamos a Juan 1.1, allí nos da una concepción más amplia de Jesús, más hacia allá, donde podemos ubicarlo no solamente en la creación de la tierra, sino pues de todo el universo. A mí me llama la atención mucho algo, ayer no lo mencioné, pero según los científicos, el universo está en diversa transformación, ¿sí? Las galaxias y todo esto que nosotros vemos avanza día a día, o sea, no está quieto, no es algo estático, sino que entre más investiga y entre más se mira, va creciendo. Por lo tanto, nos da la impresión de que la creación no es estática y que Dios no simplemente crea aquí y para, sino que muy seguramente esta creación avanza y sigue creciendo en lo que Dios va haciendo. Y yo me atrevo a decirlo, aunque no estoy segura de ello, pues que me refutarán o me confirmarán si estoy en lo cierto, de que Dios sigue creando también, de que la creación avanza. Y el hermano Smith ayer hizo un comentario que también es muy interesante en cuanto a que no sabemos Génesis 1 qué tiempo tiene de diferencia con Génesis 1.1, perdón, con Génesis 1.2.
Entonces que sí es muy posible que el universo haya sido creado de acuerdo al relato de Génesis 1.1 y posteriormente haya iniciado la obra creadora de lo que es la tierra como tal, es decir, la readecuación de lo que Dios ya había hecho en Génesis 1.2 en adelante. Por lo tanto, pues no se descarta la posibilidad, aunque no podemos tenerla absolutamente clara. ¿Listo? Avanzo por acá para hablar, y es la idea de este momento, hablar un poco sobre la participación de todos los miembros de la deidad. Que en Juan 1.1 se hablara, se introdujera a Jesús en la obra de la deidad, y no solamente fue Jesús, sino también podemos introducir al Espíritu Santo, porque en la idea que nosotros tenemos preconcebida de Dios como creador, tenemos a un Dios Padre en la mente, generalmente, cuando venimos de otras denominaciones, por lo menos yo toda mi vida pensé que solamente el creador había sido el Dios Padre, pero ya cuando empezamos a estudiar un poco más a profundidad la palabra de Dios, sabemos que no fue solamente Él, sino que fue un proceso creador de no una persona en singular, sino una persona en plural. Y allí lo vemos cuando Él dice, hagamos, ¿cierto?, al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? La palabra hagamos ya viene en plural. También hacíamos mención de que generalmente en los procesos que intervienen con el hombre se escucha también ese hagamos. Otro ejemplo es la Torre de Babel, ¿cierto? Confundamos, bajemos y confundamos los idiomas de las personas. Allí también se habla en plural, y allí también pues nos muestra también cómo el Padre está ligado al Hijo y el Espíritu Santo a ambos, lo cual nos permite ver a ese Dios de una manera clara, como un concilio perfecto, ¿cierto? De esa, yo me atrevería a decir, no esa mente, sino esas mentes conectadas entre ellos mismos, aunque cada uno tiene su papel dentro de su esfera como Dios, ¿cierto? Su propósito, claro, dentro de siempre hay una conexión. Recordemos que Jesús, cuando Felipe le pregunta, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y aún no has visto al Padre. No es porque en sí confluyan físicamente, sino que ellos tienen su mismo propósito, su mente está en perfecta conexión, y lo que manifiesta Jesucristo en su carácter, en su forma, en su vida, pues de alguna manera muestran también al Padre. Igual que el Espíritu Santo, si nosotros queremos conocer del Espíritu Santo, también tenemos que ver cómo Dios en su actividad con la humanidad a través de los tiempos nos muestra cómo es el actuar de Dios, y ellos están intrínsecamente conectados. Es más, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Él es el que tenemos más aquí como a la mano, por decirlo de alguna manera. Se dice que habita dentro de nosotros también. Y cuando decimos que habita dentro de nosotros, no solamente tiene que ver con Él como persona, como Espíritu Santo, sino que a través de ese habitar de Él en nosotros, también tenemos a Cristo Jesús, porque nosotros, a través de tener el Espíritu Santo, nosotros podemos empezar a reflejar a Cristo Jesús, y también podemos entender mucho más allá a ese Dios Padre. Por eso también la Biblia habla del amor, ¿cierto? Que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién nos transmite ese amor a nosotros? Del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, es esa conexión tan maravillosa y perfecta, ¿cierto?, que nosotros aquí humanamente no tenemos, porque yo con mi esposo puedo tener quizás los mismos planes de salir adelante, de avanzar, de algún proyecto, pero que pensemos igual y tengamos las mismas actitudes y todo ello, pues no es. Mientras que ese Padre, Hijo y Espíritu Santo sí tienen una conexión impresionantemente clara,
y completa que nos permite verlos así de esa manera. Como lo destaca Juan en su descripción del poder creador de la palabra viviente, o sea, el poder creador es de la palabra, del verbo, de ese logos, ¿cierto? De las manos del verbo que se hizo carne, porque luego ese verbo, ¿cierto? Él habla de esa palabra viviente de Dios que está allí en el principio y luego se hace carne partiendo de la palabra divina del Génesis. Me hago entender. Esa palabra, verbo logos que menciona Juan en 1.1.1, estuvo inmersa allá en esa parte creadora y también posteriormente se hace carne a través de la persona de Jesucristo, interviene también en nosotros y es ese mismo logos, palabra que se hace carne, desde donde se genera la creación. Por tanto, la creación no solamente incluye a Jesús, sino que lo hace una parte activa y de alguna manera ejecutoria de la creación, porque Juan dice que sin él nada de lo que existe existiría, ¿cierto? Y nada de lo que existe existiría sin él. Él fue parte clave allí en el proceso creativo, no solamente estuvo allí, no solamente participó, sino que podríamos decirlo de alguna forma casi sin dar lugar a dudas, de que él fue en ese proceso el ejecutor de esa actividad, tanto de la creación fue ejecutor, como también fue ejecutor del plan de redención. Y también será el ejecutor de esa parte final que todavía no se ha dado, que es el llevarnos también a disfrutar de la presencia de las tres personas cuando en ocasión de la segunda venida Él venga aquí por nosotros. Se menciona también al Espíritu de Dios, allí estaba, se movía allí, en acción en la obra de la creación, previa a la semana de la creación. Este es el mismo Espíritu de Dios que es mencionado en otras partes de la Biblia y por hoy vamos a leer solo esto. Génesis 41:38. Y dijo Faraón, Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso ya hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Ese Espíritu de Dios que se menciona ahí es el mismo Espíritu de Dios mencionado para hablar del Espíritu que se movía, ¿cierto? Allí en ese relato de la creación. Éxodo 31:3, por favor. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahí donde nos habla también el Espíritu de Dios y es el Espíritu Santo que nos está mencionando la Biblia, es ese mismo Espíritu. En Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahí vemos cómo, así como Jesucristo está inmerso en el proceso creador y está inmerso en toda la actividad histórica de la humanidad, en todo lo que ha pasado con nosotros, también el Espíritu Santo tiene una parte activa e irrefutable, porque ¿cómo podemos dar nosotros a aquellos hombres inspirados que pudieron hablar de ese Espíritu de Dios y que también a Moisés le fue revelado que ese Espíritu de Dios se encontraba allí? Así que el Espíritu de Dios no aparece en la vida de la humanidad cuando Jesús dice, les voy a dejar el Consolador, ¿no? El Espíritu de Dios está inmerso en toda la palabra de Dios, desde el inicio hasta el fin, hasta este momento, y es el Espíritu de Dios quien nos va a poder capacitar también para poder terminar la obra que tenemos que hacer acá en la tierra. Está desde principio a fin. Ese evangelio de Jesucristo que tenemos que dar va a estar guiado absolutamente por el Espíritu de Dios. O sea que también está inmerso en la obra creadora, en la obra redentora y en todo el resto. No hemos mencionado al Padre, pero
como lo hablaba desde un principio, nuestra idea siempre fue el Padre, ¿cierto? En nuestra idea de Dios generalmente viene primero a nosotros el Padre. Y sabemos que el Padre también obviamente está vinculado, inmerso en absolutamente todo. En mi idea siempre he visto al Padre como aquel, como el de las iniciativas. Ese es mi sentir. Cuando a Jesucristo le preguntan sobre el día de la venida del Señor, él dice, no lo sabe solamente el Padre que está en los cielos, o sea, como un tema ahí también de decisión, que no sé si esa sea la parte que le incumba directamente a él. Entonces, esa es mi idea, ¿no? Mi concepción. Yo sé que todos participan, pero veo en el Padre como más quien de pronto está en esa labor de dirigir, de pronto tomar las últimas decisiones, aunque la Biblia nos habla del concilio, no que sean arbitrarias, porque Dios no es un Dios arbitrario, pero allí en ese concilio, en ese hablar, en ese comentar, siento y lo veo al Padre como ese miembro de la deidad que es quien está como en el liderazgo. Esa es mi impresión, ¿sí? Jesucristo nos manda a orarle primero a Él, al Padre, ¿cierto? Cuando nos habla de la oración nos dice, vayan al Padre, diríjanse al Padre, pídanle al Padre en nombre mío, Él le va a conceder en mi nombre, ¿cierto? Al ser el garante Cristo nuestro, quien murió en la cruz del Calvario y haber hecho esa parte tan impresionante de morir por nosotros en la cruz del Calvario, el Padre al Hijo no le niega nada y a través del Hijo nosotros podemos pedirle al Padre. Cuando nosotros pedimos a Dios de parte del Hijo, vamos a tener esa seguridad también de que el Señor estará atento a nosotros, así como está atento a su Hijo, hablando del Padre. De Juan 1:1. Es también una forma del apóstol de hacernos tener un entendimiento más claro de lo que es la deidad, ¿cierto? Al introducir a Jesús en ese relato. Ese Cristo preexistente. Juan inicia su evangelio con la misma frase con la que empieza el relato de la creación. En el principio, Génesis 1:1 y Juan 1:1 empiezan de la misma manera, con el fin claro de dejar clara la preexistencia divina de Jesús y su papel activo en la creación. Como en Génesis, el principio es el punto donde todo comienza y como tal representa la línea divisoria entre la esfera de Dios y la esfera de lo creado. Ahí sabemos, aquí está Dios por fuera de todo lo creado y ya desde ahí en adelante empezamos a aparecer los seres creados, ¿cierto? No hay nada que combinar allí. Dios no tiene por qué combinarse con nosotros porque en sí Él tiene un estatus que nosotros nunca podremos tener, que es el que no entendió Lucifer en su momento, que Él es un ser creador y nosotros somos seres creados. Lamentablemente, humanamente, nosotros después de la conversación del enemigo con Eva, hemos pensado que podemos ser como Dios, que podemos llegar a ser como Dios. Eso es imposible, porque nosotros no tenemos la capacidad de crear. Nosotros podemos descubrir cosas, ¿cierto? De los inventos que el hombre ha podido tener y de los avances tecnológicos que el Señor le ha permitido al hombre han sido por descubrimiento, no por creación. Nosotros no creamos nada de la nada. Nosotros transformamos algunas cosas, encontramos algunas cosas, hacemos algunos que como le llaman inventos, pero esos inventos provienen ya de lo preexistente. Nosotros no somos dioses y no podemos ser como Dios, pero el enemigo ha querido introducir eso en nosotros. Por eso
algunos hombres que se llaman de ciencia, pero que si realmente vieran la ciencia desde la perspectiva que Dios quiere que la veamos, la entenderíamos mucho mejor, han querido rebatir esa presencia omnipotente de Dios y han querido introducir ideas, incluso entre los mismos cristianos, para tergiversar el poder creador de Dios. Entonces es algo que es un plan del enemigo, porque eso es lo que él ha querido, y dañar desde un principio la imagen del Señor. Al decir que en el principio Jesús, el verbo, el logos, ya era, Juan lo sitúa claramente en la esfera de Dios, pues preexiste a todo lo creado. 4 veces es mencionado logos. En Juan 1:1 se menciona 3 veces y en Juan 14 se menciona una vez ese verbo, esa palabra preexistente, y es las únicas veces que se mencionan en los evangelios. De la palabra escrita por los evangelistas, solamente Juan lo menciona al logo. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante es al verbo de vida. En Apocalipsis 19:13, Juan nuevamente menciona, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es Verbo de Dios. Está refiriéndose también a ese logos, a ese verbo, a esa palabra en la cual en el principio, en Génesis 1:1, se dice que a través de ella fue que todo fue creado, a través de la palabra del Señor. Es logos, por lo tanto, es un concepto sumamente importante para nosotros, pero también dentro de la filosofía griega, para ellos era ese término logos, era un término importante. También pues calculamos que Juan lo menciona así como logos, también para resaltar esa importancia dentro de los escuchas. Pero en sí, aunque el término era familiar para ellos, Juan deja a nosotros una claridad intrínseca de la preexistencia y la participación de Jesús en la creación. En Salmos 33:9 nos dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios manda, Jesús manda sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Recordamos nuevamente un versículo del que hablábamos ayer, donde cuando las tormentas anegaban el barco, Jesús simplemente lo manda a callar y se calla y se calma, porque Él es sobre toda creación. La creación hace caso de lo que Dios hace. Isaías 55:10-11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envía. Salmos 36:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Podemos sacar unas conclusiones claras de esto, sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder infinito y también una influencia sobre nosotros mismos. Nosotros podemos encontrar allí esa forma en la que Dios puede transformar no solo lo material como lo hablábamos ayer, sino también lo espiritual, lo nuestro corazón, nuestra vida. Si yo voy a la palabra de Dios, qué impresionante que me dice, quien va a la palabra encuentra una transformación, porque así como la semilla, ¿cierto? Como lo habla allí también, así como la lluvia riega, cuando la lluvia riega, ¿de dónde viene la lluvia? Pues proviene de Dios también, ¿cierto? Él es el que nos la ha regalado. Ella riega y la semilla que también ha sido regada,
ella produce un fruto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es imposible, si nosotros lo hacemos de corazón, es imposible que eso no produzca algo en nosotros, que eso no crezca dentro de nosotros, que eso no se desarrolle. Por eso él dice, no volverá a mí vacía. O sea, no es algo que de verdad se pierda en el tiempo. Incluso yo pienso que hasta quienes han sido indiferentes a la palabra de Dios, supuestamente, allí en su corazón algo queda señalado y marcado, en lo cual el Espíritu Santo va a seguir trabajando en ellos. Hay una parte interesante que habla del tetragramatón, tetra 4 y grama letra, que son las 4 letras en hebreo. De todas maneras, los escritores bíblicos procuraban no mencionarlo porque pues no había una forma fonética de mencionarlo, ¿cierto? En algunos casos se hablaba de Jehová, se hablaba de Yahvé, que en el idioma nuestro, el significado que tiene realmente yo soy el que soy, también la palabra, el verbo, también es el nombre que Jesús tiene allí en esta parte creadora que se lo da Juan, pero nosotros también comprendemos que Jesús también tuvo su nombre y su actividad dentro del Antiguo Testamento. Todo esto es importante, pero lo más importante es poder entender cuánto el Señor ha hecho en nosotros, cuánto está dispuesto a hacer. Ayer hablábamos de eso, de cuánto ha hecho, cuánto transforma, cuánto hace, pero también cuánto va a llegar a hacer, porque descubrimos que al ir a su palabra, el Señor está transformando nuestras vidas. Es a través de ella, de su lectura, de su estudio, de combinarla con una oración sincera, de la presencia del Espíritu Santo, la que nos va a llevar a poder tener un corazón preparado para la segunda venida de nuestro Dios.